Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a celebrar la tertulia, que no recuerdo el número. Rafa, tú que lo llevas todo presente. No sé si es la 71, si no me Ah, equivoco. sí, creo que vamos por ahí. Sí, Muy es bien. la 71. Pues nada, y en este caso va a ser, la tertulia va a ir a cargo de la doctora Elena Herrada Manchón. Os voy a explicar, me ha hecho un mini currículum para para que no ocupe tiempo, porque realmente tiene realmente un currículum muy extenso. A ver, Elena es doctora en química por la Universidad de Oviedo y además es graduada en farmacia por la Universidad de Barcelona, ¿vale? Desde el 2013. Y también es máster en química y desarrollo sostenible del 2018. Entonces, Elena ha estado muchos años trabajando en la farmacia asistencial y comunitaria, donde me consta que le encantaba por comentarios de ella como farmacéutica sustituta. Pero luego la vida te da vueltas, ¿no? Y empezó sus estudios de máster y se unió al Centro Tecnológico Idónea, donde actualmente pues, es responsable técnico de desarrollo de tintas y biotintas para impresión 3D, tanto en sectores como la ingeniería de tejidos, la medicina regenerativa o la industria farmacéutica, como vemos todos en sectores de mucho interés. Realmente, bueno, lleva a cabo liderazgo de proyectos, doy fe, estamos trabajando en nuestro grupo con Elena. Tiene numerosas publicaciones, tiene patentes, ¿vale? Y es una ponente que se deja invitar normalmente para que, pues para ponernos al día del tema 3D, que realmente en el último congreso en que hemos estado de Galénica fue un boom. Yo diría que al menos un 40% así de los pósters y las presentaciones estaban dedicados a la impresión 3D aplicada a la farmacia. Con lo cual creo que escogimos muy bien este tema, esta invitación, que la hacemos a año vista. Entonces, pues genial. Gracias, Elena, por aceptar la invitación y gracias por compartir pues, tus conocimientos. Hemos hablado con ella antes y de cara a las preguntas, podemos, como somos petit comité, no llegamos a 20, ha comentado que no le importaba si teníamos alguna pregunta de interrumpirla, ¿vale? Para ello, sabéis que tenemos las reacciones en el Zoom, está una carita que hay abajo, entonces si damos allí podemos picar la mano y si no, pues nada, activamos el micro y hacemos nuestra pregunta, que vamos a estar todos contentos de ampliar pues estos conocimientos. Muchísimas gracias, Elena, y te paso la palabra. Vale, estupendo. Pues nada, antes que nada, pues daros las gracias yo a vosotros por dejarme participar en estas tertulias. Me hace mucha ilusión como exalumna precisamente de la facultad y vengo a explicaros eso un poquito cómo la impresión 3D, que ya lleva años trasladándose a diferentes tipos de industria, pues está por fin tomando forma en la industria farmacéutica en diferentes sectores y qué podemos sacar de ella. Para empezar, comentaros pues, qué es la impresión 3D en general, ¿no? Pues es un grupo de tecnologías de fabricación que permiten manipular de forma automática los materiales, de forma que se van generando piezas tridimensionales, acumulando capas una sobre otra de material, y esto se produce a partir de un diseño digital, ¿vale? Se la conoce también como fabricación aditiva porque, a diferencia de lo que es la fabricación convencional, ¿no? En la que tenías, pues, por ejemplo, un bloque de madera o un bloque de aluminio y vas prefresando ese bloque para tener la forma final, aquí es al revés, se va construyendo desde cero, capa por capa, esa pieza tridimensional con un diseño totalmente libre y fabricado por ordenador. Estas tecnologías tienen unas ventajas muy marcadas. La principal de ellas es precisamente esta versatilidad y esta flexibilidad
que tienes en el diseño, ¿no? Pues hasta ahora, si tienes una cadena de montaje y fabricas siempre una misma pieza, pues todas las partes solo pueden fabricar esa pieza determinada, y si quieres cambiar alguna cosa del diseño o de la funcionalidad de esa pieza, pues necesitas cambiar toda la cadena de montaje o de fabricación. En el caso de la impresión 3D, el diseño es libre. Entonces, con una misma impresora puedes hacer una tuerca, puedes hacer una caja, puedes hacer una llave, totalmente a disposición de lo que la fábrica quiera o lo que necesite. Además, los prototipos se sacan de forma muy inmediata, y esto supone también al final pues una reducción de costes, y siendo un mercado que es muy nuevo, todavía tiene muchísimo margen de mejora en lo que es tanto generación de materiales, generación de equipos nuevos de impresión y profesionalización de lo que es el sector. Por otro lado, también tiene pues unas claras desventajas, y es que por ahora el tiempo de producción de lo que es la fabricación en sí de la pieza es más elevado que lo que puede ser pues una inyección de un plástico o cualquier otro tipo de fabricación más convencional, porque al final esta precisión de ir depositando capa por capa este material, que a veces tiene un espesor de micras, para tener una buena resolución, pues tiene un tiempo más largo de fabricación. Por otro lado, pues el típico miedo de que se generen copias de falsificaciones de objetos que ya están comercializados, o que se utilice pues para hacer armas o cualquier otro tipo de objeto más peligroso, que obviamente queda un poco fuera de la legislación y es ciertamente pues un peligro. Independientemente de la tecnología de fabricación que se utilice, que les iré luego contando un poco los diferentes tipos que hay, todas las etapas de impresión 3D siempre son las mismas, ¿no? Se parte de este diseño CAD o digital en 3 dimensiones de la pieza que se quiere fabricar, y ese diseño se pasa por un programa que se llama de laminado. Este programa de laminado lo que hace es coger el objeto tridimensional y cortarlo a capas para generar una especie de mapa de coordenadas que la impresora luego va a seguir, que es, pues vete al punto Z, Y, tal, y deposita material, luego cambia, luego vuelve, y así se va generando esta trayectoria y se va al final generando el diseño tridimensional de la figura. Una vez se ha pasado este diseño CAD por el programa de laminado, pues ya se puede configurar la impresora, añadir el material con el que se quiere imprimir, seleccionar las temperaturas y demás, y pasar al propio proceso de impresión. Cuando la pieza está terminada, dependiendo del proceso de fabricación, a veces es necesario pues, curar en un horno o retirar algunas piezas de soporte. O sea, todo esto se le llama una etapa de postprocesado, que es acabar como de perfilar esta pieza que se está fabricando. Y una vez se ha terminado el postprocesado, pues ya se tiene la pieza final. Pasamos a ver ahora, pues, como comentaba, las diferentes tecnologías de impresión 3D, para que tengamos un poco una visión global luego cuando yo enseñe más ejemplos prácticos de qué tecnología es cada cosa y cómo va funcionando. La normativa ISO distingue 7 categorías, pero solo voy a enseñar 5, que son las que realmente tienen más aplicación y están un poco más a la orden del día. La primera es la más popular, también porque es como la más económica, es la extrusión de material. En esta categoría se encuentran pues todos los procesos de fabricación que conllevan de forma general pues esto, un material que se dispensa a través de una boquilla, ya sea pues fundido porque es un polímero termoplástico, o un gel, o una pasta, o un material cerámico, cualquier cosa que sea derivada de una extrusión. Los dos tipos más conocidos es la fabricación de filamento fundido por un lado, que es más famosa por la comunidad maker y por toda la gente que lo tiene así como hobby. Es la típica que tienes un filamento plástico que se funde por una boquilla pues a 160, 180 grados, 200 en función del material, y se va depositando sobre la plataforma de impresión y va generando esta pieza de plástico. O la otra, que es la extrusión de semisólidos, donde lo que se deposita pues son pastas, materiales cerámicos, y está un poco también en auge en todo lo que es la parte de bioimpresión. La bioimpresión es como rizar el rizo, es mover la impresión 3D ya para el camino, para el sector más biológico y para hacer pues pseudotejidos,
scaffolds para sembrar células, etc. Eso da para todo otro capítulo que podemos ver en otro momento, si queréis. La siguiente tecnología, esta puede resultar un poco familiar por lo que es similitud a las impresoras que podemos tener en casa de papel normal, es la proyección de material. Aquí un cabezal de impresión pues emite gotas de una resina que es fotocurable y al final pues va depositando de forma simultánea las gotas y al lado tiene una parte del cabezal que cura esa deposición. Una de las principales ventajas de esta tecnología es que hay muchísimos materiales con muchísimos colores y permite dar detalles a nivel con muchísima resolución. Esto se utiliza sobre todo en el sector médico para hacer modelos a veces de intervenciones quirúrgicas donde se quiere ver por dónde pasa una vena o por dónde pasa un nervio. Todo esto se imprime y así el cirujano luego él puede determinar por dónde puede cortar o por dónde no, porque digamos que con la diferencia de colores y demás hay mucho detalle y les permite tener esa habilidad. Por otro lado, sí que es verdad que los volúmenes de construcción son muy reducidos y se pueden hacer piezas pues, hasta cierto tamaño, pero en el eje Z perdón, no se puede crecer mucho. El sistema de proyección de aglutinante es muy parecido al de la proyección de resina que hemos visto ahora, pero aquí lo que se hace es sobre una cama de polvo que se mantiene pues, regulada con una especie de, sí, como una barredora, se deposita este aglutinante que hace que se unan las partículas de polvo y va generando una capa. Entonces, en la zona donde, voy a marcarlo con el puntero, en la zona donde caen justo las gotas, pues esas partículas se fusionan y luego pasa otra capa de polvo y vuelve a sprayarse gotas justo en el diseño y siguiente capa de polvo y así se va generando la pieza tridimensional. Para este tipo de tecnología se utilizan mucho lo que son materiales cerámicos y de este tipo así que pueden ser muy porosos. Entonces suelen necesitar trabajos de postprocesado a la hora de pues, curarlo en un horno y asegurarte de que ese binder, de que ese aglutinante que está uniendo las partículas, pues realmente se mantiene ahí y la pieza no se destruye ni con cambios de humedad ni de temperatura y demás. En estas piezas, una etapa de postprocesado que es imprescindible es rescatar precisamente la pieza de la cama de polvo que se ha ido generando, porque esto a medida que va creciendo en Z, todo es como un cajón de polvo y la pieza formada queda dentro. Entonces hay que retirarla de dentro y eliminar todo el polvo que hay sobrante alrededor. Si tenéis alguna pregunta, decidme, yo continúo. El tema de la fusión del lecho de polvo es parecida al aglutinante. Ya se ven que todas las tecnologías son como muy parecidas, pero van cambiando algún detalle que las diferencia entre ellas. Aquí también se trabaja en eso, en un lecho de polvo que se va nivelando cada vez que pasa el cabezal de la impresora, pero en este caso es un haz de electrones o un láser lo que hace que se fundan selectivamente como las pasadas donde el polvo tiene que unirse para generar la pieza final. Estas imágenes son de Idonia, del centro donde yo trabajo, que tenemos varias máquinas de esta tipología y solemos hacer piezas pues para sectores más como la automoción o la aeronáutica. Son piezas que son bastante más robustas porque son todas de acero o de metales bastante resistentes a la corrosión y con mucha resistencia mecánica también. En este caso hay un problema añadido, digamos, a la hora de lo que comentaba antes de que se necesitan procesos muy largos de fabricación, y es que aquí estamos sometiendo a un calor constante a lo que es un tanque lleno de polvo, ¿no? Entonces, cuando la pieza se ha terminado, no se puede retirar automáticamente porque está todo muy caliente, a mucha temperatura. Entonces hay que esperar todavía un tiempo más antes de poder desencajarla de este lecho de polvo y poder acabar de procesarla. Perdona, Elena,
Sí, Este lecho de polvo, ¿este polvo qué es? ¿Varía según la pieza que quieres hacer? sí, esto se puede tener, por ejemplo, desde oro y platino para temas de joyería, si interesa, Ajá. hasta acero inoxidable, mezclas de cromo y cobalto. Es un poco a demanda del cliente. Sí, sí, esto, digamos que las empresas que venden las impresoras tienen sus materiales tipificados y en función del que el cliente necesite, se puede cambiar o no. Al final es eso, un tanque. Cuando se termina, se cambia por el que se quiera. Vale, y entonces el material este polvo te lo ofrece el mismo fabricante de la máquina. Sí, el mismo fabricante de la máquina suele tener su carta de materiales. Ajá. Sí, Vale, gracias. nada. Pues Elena, voy a aprovechar porque hay una pregunta que hace Olga Mm, y que nos pregunta qué normativa ISO es. A mí yo también la Sí, son conozco. las 17.296. Vale, Esa es una. Hay varias dentro de las 17.296, creo que es de la 1 a la 4, y hay una de nomenclatura, una de archivos, o sea, os lo puedo facilitar si queréis, porque nosotros las tenemos al orden vale. del día. Vale, no, sabiendo el código, pues ya supongo que Sí, todo el mundo ya las podrá conseguir. vale, ¿Vale? perfecto, Perfecto, pues genial. gracias. Con este tipo de fusión de leche de polvo también se pueden trabajar materiales plásticos, tipo nylon y poliamidas y así. Para hacer prototipos y abaratar costes también se trabaja. Creo que es una de las, si no me acuerdo mal, de una de las tecnologías que antes se empezó a implementar y por eso es la que es más versátil en cuanto a materiales. Pero sigue siendo un campo con mucho todavía pendiente de desarrollar a nivel de materiales. Vale, y ahora la última. La fotopolimerización en tanque o cuba. Vale, esto, su nombre prácticamente lo dice todo. Tenemos un tanque con una resina fotosensible y del mismo modo, pues un haz de luz o de láser barre la superficie de esa resina y se genera la primera capa. Entonces, esto es una plataforma, en este caso van al revés. Si aquí está el tanque, aquí está la plataforma metida dentro y se genera la primera capa en esta plataforma, ¿no? Entonces, una vez acabada la capa, sube un poquito y se genera la siguiente sobre la capa que ya estaba creada. Y así va subiendo y al final se genera la pieza, como se ve en esta imagen, que está del revés, ¿no? Entonces, todas estas rayas verticales que se aprecian en la imagen, todo eso son soportes. Es una forma de aguantar la pieza para que se pueda generar tridimensionalmente, si no sería pues como estaría chafada de un lado, ¿no? Entonces todo esto al terminar necesita ese postprocesado y hay que retirar todas estas pues con unas tenacitas o en función del material que sea para acabar de eliminar estos soportes que han permitido crecer la pieza en esta dirección. También es importante que en función de la geometría en la que se planifica el diseño 3D también cambian las propiedades mecánicas de las piezas, entonces es importante tener gente con conocimiento sobre diseño 3D y sobre los ingenieros y diseñadores que sean capaces de aprovechar el máximo del material a la vez que le dan las propiedades mecánicas y resistencia a la pieza que se está fabricando. Con este tipo de resinas, el principal problema que hay es que hay relativamente poca carta para elegir y que, bueno, hay mucha resina orgánica que lleva muchos potenciadores que a lo mejor no están testados para según qué tipo de aplicación, por ejemplo, para hacer prótesis y cosas por el estilo, no es la tecnología que más se usa por el desconocimiento realmente de las sustancias químicas o de los residuos que puedan quedar en la pieza terminada. No hay demasiados estudios. Bien, entonces ahora que tenemos un poco la visión general de las tecnologías, pues cómo estas tecnologías de impresión 3D benefician al sector farmacéutico, que es en el que nosotros estamos involucrados, ¿no? ¿Qué soluciones aporta? Pues la primera de ellas es coger estas tecnologías de fabricación y trasladarlas a la fabricación de medicamentos o de formas farmacéuticas. Esto lo hizo primeramente Apricia Pharmaceuticals, una empresa estadounidense, y generó la tecnología ZipDose, que le llaman.
Esta está basada en la proyección de aglutinante que comentaba antes, ¿no? Esta capa de polvo se spraya un binder, otra capa de polvo, ese binder y así hasta que al final se genera este tipo de estructura que es muy porosa y permite enmascarar muchísimo el sabor de los APIs que contenga y además se disuelve en tiempos récord, hasta con dosis muy alta de principios activos. Esta es la primera plataforma de formulación de fármacos que está aprobada e implementada hasta la fecha en el mundo. Así que realmente su implementación fue un hito y también lo fue en el año 2015 la comercialización de su primer medicamento, que es Spritam. Este es un medicamento para la epilepsia y se comercializa en diferentes dosis que tienen pues esto, un enmascaramiento del sabor total, lo cual es muy favorable porque es para pacientes pediátricos sobre todo, y además mantiene estas capacidades de desintegración que son muy espectaculares. Aquí he puesto el vídeo que tiene Aprecia en su web, a ver si me lo deja reproducir. Aquí. Y es una de sus dosis, es que prácticamente desaparece. En cuanto entra en contacto con el agua, este aglutinante, este binder que estaba uniendo las partículas, se disuelve y la estructura se desmorona. Entonces esto, pues el paciente lo puede poner en una cuchara con unas gotas de agua y luego tomarlo, o bien lo puede poner directamente en la boca y tomar un sorbito de agua y a partir de ahí se vuelve totalmente un granulado muy, muy leve y lo puede tomar. Por otro lado, hasta hace relativamente poco, porque esto es de 2021, si no me acuerdo mal, pues Tip-Dose era la única que tenía aprobación de la FDA, pero desde febrero de 2021, sí, Triastec, que es una compañía farmacéutica china, pues ya patentó su nueva plataforma de generación de medicamentos por impresión 3D, a la cual han llamado Melt Extrusion Deposition. Esto no es más que un hot melt extrusion típico con acoplamiento a una tecnología de impresión 3D por extrusión. Es simplemente hacer una mezcla de APIs y excipientes. Al final con este doble usillo y con una temperatura pues se acaba de fundir y hacer esta mezcla y va acoplada al cabezal de impresión tipo FDM. Entonces en el mismo momento ya se va generando esta pastilla, esta estructura tridimensional con el diseño que el paciente necesita o que la farmacéutica considera más óptimo para la liberación de su principio activo. Entonces esta tecnología de Triastec es una de las muchas a las que ahora esta compañía farmacéutica china está apostando a tope por ellas y ya veis que tiene 158 solicitudes por ahora de patentes y están intentando colapsar un poquito todo lo que es este mercado de medicamentos impresos mediante fusión de polímeros. Vamos a quitar el puntero. Así. Uno de los primeros productos que Triastec quiere sacar al mercado y para los que ha recibido autorizaciones le llaman TD19, de momento no tiene más nombre, y es un tratamiento basado en la cronoterapia. Que lo que pretende es que el paciente pues, que tenga una artritis reumatoide que le dé muchos problemas a la hora de despertarse con mucha rigidez en las extremidades y demás, pues que lo pueda tomar por la noche. Y este medicamento tiene una estructura tridimensional que genera un perfil de liberación determinado y entonces con esa estructura geométrica por la mañana el paciente no va a notar esa rigidez en las articulaciones o ese dolor o lo que sea, ¿no? En el caso de T20 se enfoca en un método de impresión que han llamado ellos impresión 3D mediante formulación por diseño. Es como un Quality by Design, pero mezclado con impresión 3D. Bueno, le han dado un poco la vuelta y lo que quieren hacer es tratar unos trastornos cardiovasculares y de la coagulación a partir de sacar pues, este perfil de PK de liberación que se desee
Entonces, predecir mediante ordenador el perfil de disolución y un poco el perfil in vivo en el tracto gastrointestinal, y a partir de ahí escoger el modelo tridimensional, diseñarlo e imprimirlo, que sería como esta pastilla, tableta con diferentes estructuras, ¿no? Digamos que la parte verde es un principio activo y la parte naranja es otro, entonces tiene diferentes estructuras que se liberan a diferentes tiempos y acaban consiguiendo ese perfil, según ellos postulan, pues mucho más sostenido, mucho más correcto que no tomar 2 dosis del que ahora está comercializado. Obviamente no dicen ni qué principio activo, ni cómo, ni cuándo. De momento están trabajando en ello y bueno, la industria asiática también es muy opaca en según qué cosas, así que es toda la noticia que podemos tener. Lo que sí que se sabe es que por ahora están trabajando con Lilly para poder seguir avanzando en este campo y supongo que también tener un poco más de peso a nivel europeo o a nivel estadounidense, americano, etc. Bien, uno de los beneficios principales de la impresión 3D, además de estas aplicaciones de las tecnologías que acabamos de ver, es la opción que genera de producir medicamentos a medida del paciente, en función de las necesidades que éste tenga. Y todos tenemos un poco claro, ¿no? Porque es importante personalizar la dosis, y es que nos vamos acercando un poco a una nueva era de la medicina en los que la medicina personalizada está más en el centro, en el punto de mira, y el one size fits all típico pues se está quedando un poco desplazado para según qué tratamientos y según qué medicamentos. Entonces sabemos que nuestra salud pues está determinada por nuestras diferencias pues, genéticas, heredadas, ambientales, por el ritmo de vida, por la patología, el peso del paciente, 1000 cosas, ¿no? Y entonces esta impresión de medicamentos pacientes específicos pues tiene una relevancia, y la idea de poder tener pequeñas impresoras o pequeñas formas de fabricar lotes para según qué medicamentos en función de lo que una receta diga, ¿no? Que un paciente vaya a una farmacia, acabe de salir de una operación, una intervención y tenga problemas de coagulación, por ejemplo, ¿no? Pues hasta ahora hay que hacer pautas de Sintrom, que a veces el paciente es muy mayor y no entiende bien, hay que llevar controles, si pudiéramos imprimirle a este paciente la medicación de un mes, de una semana, con esas dosis exactas de su anticoagulante, por ejemplo, pues nos ahorraríamos muchos sustos y la verdad es que es algo que podría aportar muchísimo al paciente de a pie, de forma personalizada. Y del mismo modo que ahora en las oficinas de farmacia pues se formula o se mantiene un registro de SPDs o lo que fuera, esto al final es una herramienta más que aporta esta personalización al paciente. Con esto, ¿qué logramos? ¿Cómo podemos ver esta personalización? Pues primero, satisfaciendo necesidades especiales que este paciente tenga. Por ejemplo, problemas de visión. Se pueden hacer comprimidos que tengan grabados en braille, pues un sol, una luna, para si es por la mañana, por la noche, que tengan una letra que los diferencie. Para gente que tenga problemas de movilidad en los dedos y que las pastillas planas que se comercializan, pues mira, no, le cuesta mucho trabajo. A mi abuela le pasa que a veces las pone sobre la mesa y luego para intentar sacarlas ella no tiene fuerza, y pues si se pueden diseñar este tipo de pastillas que tienen bordes pues más redondeados, de forma que cogerla es mucho más sencillo, pues ¿por qué no? Si para lo que es el proceso de impresión le da igual que sea rectangular que cuadrada, que el coste es el mismo, ¿no? Y por otro lado, el tema de las dosis a medidas, que se pueden cambiar tanto las formulaciones que se estén empleando como dentro de una misma pastilla que se diseñe, pues se puede cambiar, digamos, lo maciza que es esa pastilla y tener una dosis mayor o una dosis menor, simplemente cambiando un parámetro de configuración. Así es como nace un poco el proyecto DragMis, que es un poco mi hijo, porque es en el que yo empecé a trabajar cuando me incorporé a Idonial,
y es la generación de medicamentos con forma de gominola, impresos mediante semi-solid extrusion, extrusión de semisólidos, y con una dosis personalizada. Esto nosotros empezamos a trabajar aquí en 2018 en esta temática, y hasta el momento Idonia era un centro que generaba pues estos propios equipos de impresión, estaba muy centrado en la parte de los equipos, de la ingeniería, del diseño, del software, y un poco la incorporación de perfiles más químicos, farmacéuticos y así ha permitido que también trabajemos ya no solo el cómo se imprime, sino el qué se imprime, ¿no? Esta generación de materiales, estas tintas. Sabemos que tanto en geriatría como en pediatría pues las dosis son muy variables, que hay problemas de devolución a veces, que hay pacientes que no son colaborativos, a un niño muy pequeño no le apetece tomar medicamentos y va a estar papá y mamá corriendo por la casa detrás de ellos a ver si le pueden dar el jarabe que cae la mitad, el otro es como es complejo, ¿no? Y entonces si podíamos hacer que estas formas farmacéuticas fueran atractivas para ellos y tuvieran un buen sabor, que ellos tuvieran además la posibilidad de participar en el proceso de impresión y que esa semana dijeran, mira, pues yo quiero a Peppa Pig, y el niño está más contento si sus pastillas tienen forma de Peppa Pig, pues ningún problema, porque nosotros los podemos imprimir, ¿no? Y además esa segunda posibilidad de personalizar la dosis. Los dos ositos que se ven en la imagen son a la vista iguales, pero realmente el amarillo está relleno al 80% y el verde está relleno al 60%, con lo cual hay una diferencia de dosis que no es perceptible para el paciente, pero sí que lo es a la hora del efecto que le va a hacer, ¿no? Además, ahora estamos trabajando también en generar multipíldoras, que es dentro de un mismo modelo 3D, pues tener diferentes principios activos en diferentes tintas, como ir añadiendo a capas. Entonces, podemos trabajar con un mismo principio activo que tenga pues una tinta que se libere más rápido y otra que se libere más despacio, por ejemplo, para tener pues un primer pico de liberación y luego el resto que vaya más prolongado. Trabajar con dos APIs diferentes, de forma que para pacientes, dos o más pacientes polimedicados, pues si con una toma pues ya toma todo lo que necesita, pues mucho mejor, facilita pues la adherencia al tratamiento, etcétera. Y luego también, por otro lado, pues se pueden tener dos principios activos distintos y dos perfiles de liberación total, que la combinación es infinita y el trabajo en diseño da muchísima versatilidad a lo que es la tecnología y a su aplicación. Nosotros además, como centro tecnológico, pues estamos muy centrados en validar lo que es la aptitud de la tecnología en sí para generar estos productos y que pues, se cumplan con los requerimientos a nivel de fidelidad en la forma, ¿no? Pues, uniformidad de masa, uniformidad de contenido, asegurarnos que realmente todas estas dragmis, como nosotros les llamamos, que estén siempre pues, con una reproducibilidad máxima para estar seguros de que lo que estamos suministrando aquí realmente cumple con lo que se espera y con lo que se debe de suministrar, ¿no? Esta fórmula nosotros la patentamos tanto a nivel internacional como a nivel estatal. Creo que nos concedieron una en 2021 y otra en 2022 o por ahí iba la cosa. Y bueno, el proceso de impresión está acelerado, pero tarda alrededor de unos 8 minutos en función de lo complejo que sea el diseño. Pasamos a otra de las ventajas. No sé si tenéis hasta aquí alguna duda. ¿Continúo? Vale, Espera, ya que das la Sí. oportunidad, Claro. yo hago de Ramón también. Elena, los excipientes con los que trabajáis, ¿son los habituales y que están pues aprobados por las agencias regulatorias? Sí, nosotros sí. Son normalmente productos GMP certificados. Piensa que al final son mezclas de almidón, de gelatinas, de celulosas de todo tipo, carboximetilcelulosa, hidroxipropimetilcelulosa. Bueno, yo compro, ya te digo, a Guinama, a Fagrón, así Vale. que sí, son productos O sea, que al registro del medicamento pues no habría problema porque están dentro incluso están en farmacopea. Claro, es que es importante partir de esta base y es
y es algo bueno que tenemos los que ya sabemos dónde nos metemos en este canal. Claro, porque si luego tú decides coger un producto que lo compras pues en Sigma o donde sea, pero no está validado para lo que sea, aunque sea una celulosa, no es apta para consumo o no tiene no estás tirando para atrás, entonces sí, ya partimos de la base de productos que están autorizados. Vale, perfecto, gracias. Nada. Pues yo voy Elena, a... Ah, vale. No, yo quería preguntar, ya que siguiendo lo que dice Josep María, Sí. entiendo que esta instalación cumplirá GMPs, porque claro, estamos hablando de medicamentos. Claro, Esa a es ver, una sí. de las preguntas. Y la segunda es, véndenos por qué 3D y no el mismo granulado, lo metes en un sobrecito y ya lo tienes. A lo mejor sería más sencillo. O por qué al final el osito estás haciendo una especie de fórmula magistral, una a una y tal. Lo mismo podríamos hacerlo en una cápsula, ¿o no? Dinos, ¿por qué 3D? O sea, uno es si cumple GMPs y la otra es ¿por qué 3D frente a otras tecnologías más normales, digamos, más habituales? Vale, lo que es el proceso de fabricación, sí, tiene que cumplir GMP como cualquier otro, vamos, absolutamente. Nosotros ahora lo que trabajamos son prototipos, por lo tanto, ya no somos una empresa, con lo cual no podemos vender impresoras como productos finales con un marcado CE. Eso es lo primero, pero sí que debe de hacerlo. La normativa que aplica ahora mismo las impresoras es simplemente la normativa de maquinarias. No hay nada más específico. Sí que se tendría que trabajar pues bajo las mismas normas que si tuvieras una extrusora de pellets o si tuvieras, ¿vale? Las instalaciones han de cumplir y todo lo demás. Si se llevara a una oficina de farmacia, pues entonces ahí podríamos rebajar un poquito el nivel, porque al final estás haciendo una formulación magistral, con la diferencia de que lo único que podría hacer la farmacia sería imprimir. Los cartuchos sí que podrían venir fabricados bajo GMP desde la industria farmacéutica, pues no sé, el laboratorio X decide hacer un cartucho de omeprazol 20 miligramos, cuando imprimes una dosis de 1 gramo en la forma que tú quieras. Entonces ahí hay varios niveles de normativa que todavía están muy difusos, pero que tienen que estar muy claros, porque al final estamos fabricando medicamentos y esto no se nos puede olvidar. Y luego la temática de por qué la impresión 3D, porque te puede aportar un diseño con un perfil de liberación que unos sobres probablemente no puedan darte, porque si tienes un granulado se te va a liberar todo al mismo tiempo o a lo mejor todo en el mismo lugar. Si generas una estructura tridimensional 3D con una porosidad determinada o generas un comprimido tipo un Adalat Oros o así que son pulsátiles y demás, con este tipo de tecnologías también se puede jugar. Y ahora veremos algún ejemplo de aplicación de esto. Básicamente sí que es verdad que aplicar, ¿por qué voy a fabricar un osito si puedo fabricar 100.000 paracetamoles de 1 gramo mucho más baratos y a velocidad de churrera, ¿no? Eso está clarísimo. Tiene que aportar algo y tiene que aportarlo bien. Y la impresión 3D da facilidades en personalización de diseño, perfiles de liberación y este sentido así. Perfecto, gracias. Nada. Venga, pues seguimos con la parte de los productos con mayor complejidad del diseño, que es justamente, me viene muy bien esta pregunta, Rafael, porque enseña el por qué queda además esta impresión 3D que sale ganando el que la utiliza, ¿no? Pues generar geometrías que de otra forma no se podrían generar a un coste relativamente barato, porque este primer ejemplo que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, aquí se han probado simplemente con un filamento fundido, una impresora que a lo mejor podría costar 180 euros, 200 euros, una impresora que puede tener cualquier aficionado a la impresión 3D en casa y con un material polimérico en filamento, se imprimen diferentes diseños con unos canales con más grosor o menos grosor. Y luego los tenían en sentido longitudinal y en sentido transversal. En esta imagen no se ven los transversales, pero en función de cómo están dispuestos esos canales y del tamaño que tienen, los perfiles de liberación se obtienen de forma diferente, o sea, son distintos. Y si se buscase uno en concreto para tu principio activo que necesita cumplir con este perfil, se podría conseguir con impresión 3D. A lo mejor con una compresión normal o con una cápsula no se podría conseguir. Por otro lado, incluso se ha visto que la geometría de los poros, si es tipo cilíndrico, si es tipo cono, si es tipo así como trompeta,
Influye también en cómo esa pastilla se va deshaciendo, esa pastilla impresa se va liberando, y los perfiles totalmente distintos. En este caso también está impreso con me parece que alcohol de PVA, alcohol de polivinilo, el material que se utiliza para hacer estas encapsulaciones, y la liberación es totalmente distinta. Por otro lado, justamente esta libertad de diseño, estas formas al gusto del investigador o de la empresa farmacéutica, permite hacer nuevos drug delivery devices. He puesto un par de ejemplos, pero hay muchísimos de dispositivos que se han impreso con diferentes materiales para liberar fármacos en zonas determinadas. Este es más reciente y permitía liberar lidocaína en la vejiga, perdón. Se podía introducir por un catéter, era un dispositivo que era totalmente elástico, y luego, como al estar introducido recuperaba su forma, se quedaba dentro del lugar de acción e iba liberando aquí directamente la lidocaína o la xirocaína. Eran dos distintos anestésicos. Por otro lado, los dispositivos intrauterinos que también se han fabricado y son bastante conocidos, estos están hechos con policaprolactona, que también es un polímero muy utilizado en el tema de la fusión de filamento, y con diferentes AINES. También probaron la efectividad. Vale, voy a terminar ya con el último de los beneficios de la aplicación de la impresión 3D en nuestro sector, y es la reducción de costes o la posible deslocalización de la fabricación. La posibilidad de trabajar pues, con volúmenes de producción que son reducidos, y la eliminación de moldes y de utillajes y de algunas etapas de fabricación, pues también disminuye la inversión que se requiere en fases iniciales de producción de medicamentos que son nuevos, ¿no? Entonces hay grandes farmacéuticas como Merck que ya han visto este potencial y que están desarrollando en Alemania, en Darmstadt, un centro de investigación que está dedicado solamente a impresión 3D de medicamentos. Para ello se han aliado con EOS, que también es una empresa líder mundial de impresión 3D en el campo, y precisamente pues, la cooperación entre ellos tiene como objetivo pues, producir formulaciones así más en tipo comprimido y que cumplan con temas de GMP, hacen especial hincapié aquí, y que estén destinados en un primer término a ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque precisamente al hacer estos lotes pues evita pues, las reformulaciones, que son muy costosas. También permite hacer pastillas de tamaño muy pequeñito, pues como las cápsulas 9, ¿no? para dar a roedores en ensayos también de primer nivel. Permite también que se pueda producir de forma flexible pues los medicamentos justo cuando se necesitan, no hay que hacer lotes grandes. Y el tema de la deslocalización, pues que implica que esta materia prima llegue a donde esté la impresora, y allí mismo pues se meta ese cartucho o ese lote de polvo y se imprima allí mismo directamente, ¿no? Entonces, tanto para la fabricación a pequeña escala como a gran escala, está claro que todo esto requiere pues, una evaluación exhaustiva pues, para garantizar la calidad del producto a nivel de hardware, de software, de materias primas, de trazabilidad, de capacitación de los operarios, porque al final es una tecnología que también pues, tiene su dificultad. Y nada, para acabar, que a pesar del progreso sustancial que está habiendo en este sector, yo creo que todavía esto está un poco en su infancia y que es necesario superar muchos requisitos legislativos para que haya una integración correcta y total. Lo que pasa que los beneficios que estas tecnologías pueden aportar a los pacientes y a la fabricación en general de formas farmacéuticas pues son numerosos, ¿no? Y es fundamental, yo creo, que la industria farmacéutica no se resista al cambio, sino que lo adopte y lo adapte. Tengamos claro que esto no va a sustituir a la forma de fabricar convencional medicamentos, o al menos no creo que lo veamos nosotros, no va a ser tan rápido, pero sí que aporta y complementa la fabricación convencional, y no nos podemos olvidar de ello.
voy a terminar con unas conclusiones. Os dejo una foto que seguro que habéis visto en muchos titulares recientemente y la pongo a modo de ejemplo para dar importancia a lo que antes mencionaba, y es que sí, realmente la impresión 3D aplicarla es mucho más caro que la fabricación convencional y por eso tiene que estar justificada, ¿no? Este gasto más me tiene que aportar algo diferencial y realmente hay que demostrar que se aporta, pues porque la forma farmacéutica tiene unas propiedades diferentes, como hemos visto la de Spitram, que se deshacía en segundos, o porque esta versatilidad de diseño va a reducir el impacto psicológico de la enfermedad en los niños, o porque es un API nuevo que de momento no está en el mercado, o es un medicamento huérfano que nadie quiere hacer en grande escala, y que, bueno, hay que realmente darle sentido a las cosas y hacerlo poco a poco y con buena letra, y que no nos podemos tampoco obligar el tema de la seguridad, de tener claro que estas máquinas pues en un inicio no están diseñadas para trabajar con medicamentos y que si se van a usar en esta temática hay que estar seguros de que la reproducibilidad es correcta, de que hay una trazabilidad en todo el sistema, ¿no? De qué tinta estoy usando, de dónde viene este lote, quién es el operario, qué paciente va, etcétera. Y todo esto, de momento, no hay mucha gente que esté reparando en ello, así que es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por la presentación. La verdad, como siempre, es súper completa y nos abres posibilidades que quizás no las teníamos presente. Es tiempo de, si tenemos alguna pregunta por ahí. La forma de dosificarla, cuando he visto cómo se montaba, parecía un poco difícil de controlar que la cantidad, que la dosis que queremos se asegure. En la impresión de gominolas, nosotros tenemos ahora mismo un diseño, por ejemplo, mira, he traído algunos, aquí pienso. He traído algunos. Tenemos los diseños con determinadas características de pues, propiedades de alturas de capa, porcentajes de relleno, peso y demás. Sabemos que todos con la misma tinta tienen la misma dosis, porque no hay variabilidad de peso, la deposición es exacta y no hay errores de que haya burbujas por el medio. Entonces, lo que cambia es cuando se hace una modificación en el diseño y hay que volver a tipificar, ¿no? Si tengo, a ver, no sé si se verán, a ver. Deja de compartir la pantalla. Ay, sí, Ah, perdón. sí. Así lo veréis mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, si soy capaz, si no le quito Sí. por ahí. Se ve. Espera, enfocamos. No. A ver, es que ahí se ve uno. Los Igual es ositos. como estoy, sí. Ahí hay un osito, ahí hay otro osito amarillo. Los he traído un poco para poder enseñar el tamaño que tienen, ¿no? Un poco, el tamaño real. Y como le decía, sí que se puede asegurar que la pieza siempre que se imprime con las mismas características tiene la misma dosis. Eso sí es. Me parece genial el que se puede hacer una cosa discreta, en cantidades discretas todavía. Sí, Supongo sí. que algún día podrán ir a los millones de unidades como van con las tabletas actuales. Pero el tema es muy interesante para la medicina esta más personalizada que habías comentado y que yo creo que tendrá una adaptación más adelante. Me parece muy, muy bueno. Me gustaría Enhorabuena añadir. por la charla y enhorabuena por el proyecto que estáis haciendo. Muchísimas Me gustaría gracias. añadir que puedo dar fe que estos ositos cumplen en los ensayos de farmacopea, porque algunos hemos hecho el análisis en la facultad, en Barcelona, y cumplen los ensayos de farmacopea tanto de contenido como variabilidad de peso y el de disolución. O sea que... Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Yo quería, no sé si hay más preguntas. ¿Me oís o no? Sí. Yo tenía una pregunta. Claro, yo estoy de acuerdo completamente con Rafael. Esto ahora actualmente, al menos de
para la medicina personalizada, fórmula magistral, pues es ideal. Evidentemente, yo supongo que el tema de estabilidad en estos nuevos, porque también para nosotros hacer, claro, gominolas no es lo normal tampoco, ¿no? Pero entonces el tema de estabilidad, claro, si es personalizada fórmula magistral, pues no tiene demasiada importancia. Pero ¿lo habéis mirado esto? ¿Lo habéis visto? Nosotros ahora hemos visto que son superiores a la misma presentación en jarabe. De momento Vale. es lo que podemos decir. Por ejemplo, hemos trabajado ranitidina Sí, y teníamos resultados mejores que en jarabe. Al final tienes vale. mejor, digamos que tu principio activo está más resguardado que en una solución. Sí, pues esto es un éxito, Mm. evidentemente. Porque además la retidina no es un principio Ya. activo muy El estable. problema es que la ranitidina ahora ya no la quiere nadie para nada. No, por el problema que hubo de... Sí. Pero, porque estaba yo terminando la tesis y fue justo cuando saltó todo esto por los aires y dije, jolín, vaya que había principios activos en el mundo y en el mercado Sí. que tuve que coger. Pero sí que es también una cosa que el tema de la estabilidad que hay que desarrollar mejor y que no se tiene a veces en cuenta, porque la impresión 3D se ve como más inmediata, no se Sí, pretende bueno, que se tenga un cartucho claro, al mucho tener tiempo, una sino... idea de fórmula magistral o de fórmula hospitalaria, pues claro, en una fórmula magistral pues la estabilidad se le supone porque será rápido, ¿no? Y supongo que es por esto, pero claro, evidentemente si queremos que al final compita en algunos casos con las fórmulas convencionales, pues esto es un tema importante, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. lo que sí que, claro, has hablado de formas instantáneas yo lo veo relativamente fácil, pero en formas modificadas, claro, el concepto de fórmula magistral con forma modificada, pues al menos a mí no me casa demasiado, ¿no? Porque claro, aquí la dosis sí que podemos hacer que sea siempre la misma, ¿no? Pero claro, saber exactamente, se tiene que asegurar muy bien que también, claro, la liberación sea la misma en cada una de ellas, ¿no? Y entonces, claro, entonces sí que hay que hacer muchos estudios para estar seguro de que siempre es así, ¿no? Bueno, tienes lo que te va a dar esa liberación prolongada en algunas... Nosotros lo que intentamos hacer es tener una tinta que contenga Sí, principio activo, que tenga una liberación rápida y otra que tenga una liberación prolongada. Entonces, combinar en el diseño tridimensional esos dos materiales, de forma que, por ejemplo, el de liberación inmediata se vaya primero y sí. quede un core de liberación prolongada, que además esa tinta de por sí pues es más oclusiva o lo que sea, y el agua no entra, el gel no se hincha y tarda más en liberarse o se obtiene otro perfil. Pero sí que es verdad que cuanto más niveles de complejidad quieras darle, pues más pruebas hay que hacer, tanto a nivel de diseño como a nivel de verificar que esa liberación realmente es correcta y que es así. Eso es Claro, totalmente cierto. entonces, vuestra idea es que el negocio realmente actual, ¿me oís? Sí. Sí, que el negocio va más encaminado a la preparación de estas cintas, de estos sistemas, para que luego en la farmacia, tanto de hospital como de una farmacia normal, pueda al final producirse la forma farmacéutica, ¿no? Esta Sí, es la eso es idea que un poco tenéis. la idea que nosotros podemos tener, sí que a nivel de farmacia asistencial o hospitalaria, pues se tengan Sí, estos cartuchos que vengan prefabricados y con su normativa cumplimentada y que luego sea en la oficina de farmacia donde sea que se programe esa dispensación o que venga directamente por receta electrónica, si todo fuera maravilloso y genial, y se pudiera imprimir y le dieras al paciente pues como unos SPDs, pero impresos sí. al momento. Pues es un buen reto, ¿eh? Muy Sí, un buen un reto, tenés poquito, un sí. buen reto. Sí. Bueno, muchas gracias, ha estado francamente genial, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, me alegro mucho. No sé si hay alguna pregunta más. A mí un comentario. ¿Hay alguna? Bueno, un comentario que has hecho, Elena, que me ha provocado una cierta inquietud, porque dices que esta empresa china Sí. está colapsando el mercado con patentes. ¿Esto quiere decir que si nosotros, que somos un grupito que queremos investigar ahora y ponernos vamos a tener problemas, por ejemplo? ¿Van a llevar los asiáticos a tu casa, Encarna? Exacto. No, Oye, quiero decir,
¿Qué es lo que están patentando? Porque, Ellos sí, están patentando sobre todo muchas combinaciones de polímero, principio activo, ostras. aplicación. Polímero, principio activo, aplicación. Es a lo que van. Pero sí que están muy centrados en su propia tecnología, que es la Melt Extrusion Deposition. Tú a lo mejor estás haciendo un filamento por un lado y luego lo imprimes por FDM por otro. Esto es otra historia. Vale, Quiero decir, aquí hay muchos... El mundo de las patentes es muy complejo, supongo que muchos lo sabréis, y hay muchos lugares por donde puedes meter un poco la cabeza para ser tu diferencial, y esto es lo que hay que aprovechar. Sí que es verdad que en cuanto tengáis alguna idea a la que le queráis dar peso, cuanto antes lo podáis encajar para buscar, al menos si tenéis ese huequito, pues mejor. Vale, Si necesitáis perfecto. ayuda, estoy aquí. Genial, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Vamos a aprovechar. ¿Sí? Veo que RLG, no sé quién es, RLG, que ha conectado el micro. ¿No? No. Bueno, pues veo que nadie conecta su micro. Pues nada, por nuestra parte quizás ya podemos dar por acabada esta tertulia, no sin antes aplaudirte, aunque sea virtualmente. Elena, te aplaudimos como siempre. Y ya vas a ver. Desconectar los micros. Bueno, pues... Muchísimas gracias. 25, ¿eh? Sí. Estamos. Al Ha final sido un hemos sido placer. bastantes. Pues nada, agradeceros a todos también estar aquí conectados y que esta tertulia pues haya sido también otro éxito, como siempre, y todas las que van a venir a continuación. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos. Hasta pronto. Buenas Adiós. noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, buenas noches, gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Encantada de veros. Muy bien. Hasta la próxima. Pues nada, ya estamos. Muy bien. Reitero que ha ido muy bien esta presentación. Y Nada, espero que les haya gustado a todos y que sí. interese el tema de la impresión 3D. Al final, para mí es mi pan de cada día.